Hola muchachos, hoy vamos a hablar de artrología, específicamente la clasificación de las articulaciones. Empecemos. Primero que nada debemos saber qué es artrología. La artrología es la rama de la anatomía que estudia los diferentes tipos de articulaciones en el cuerpo. Pero, ¿qué es una articulación? Una articulación es la unión de dos o más estructuras. Así de sencillo. Puede ser la unión de hueso con hueso, la unión de cartílago con cartílago o la unión de hueso con cartílago. Cabe mencionar que podemos encontrar articulaciones simples o articulaciones complejas, donde las articulaciones simples van a ser aquellas donde se unen dos estructuras, mientras que las articulaciones complejas son aquellas donde se unen tres o más estructuras. Un ejemplo de las articulaciones complejas puede ser la articulación tibio-peronea astragaliana, que une la tibia, el peroné y el astrágalo. O la articulación radiocarpiana que une la articulación que une el radio con el escafoides y el semilunar. Ahora bien, ¿cómo se clasifican las articulaciones? Estas se clasifican por su movimiento o por su morfología. Por su movimiento vamos a tener las articulaciones sin artrosis, las anfiartrosis y las diartrosis, donde las sin artrosis van a ser aquellas que no poseen movimiento o que poseen muy limitado movimiento, muy poquito. Y las anfiartrosis van a ser aquellas articulaciones que poseen un movimiento moderado o poco movimiento. Las diartrosis, por otro lado, van a tener mucha capacidad de movimiento. Por su morfología, las articulaciones se dividen en articulaciones fibrosas, articulaciones cartilaginosas y articulaciones sinoviales. ¿A qué se refiere por su morfología? Se refiere al tejido que une las estructuras, ¿sí? Una cosa más con respecto a esto, relacionando los dos tipos de clasificación, vamos a tener que las sinartrosis van a ser igual a las fibrosas, las anfiartrosis van a ser igual a las cartilaginosas y las diartrosis van a ser igual a las sinoviales. Ahora sí, hablemos sobre las articulaciones fibrosas. Estas se dividen en tres tipos, de tipo suturas, de sindesmosis y en gonfosis o confosis. Las suturas a su vez se dividen en suturas dentadas, suturas escamosas, suturas armónicas y suturas esquindelesis. Estas las vamos a hablar en las siguientes diapositivas. Hablemos de la sindesmosis. Las sindesmosis son aquellas articulaciones donde las estructuras están separadas por una larga distancia y van a estar unidas a través de una membrana o ligamento, como por ejemplo la membrana interósea que une el radio con el cúbito, ¿sí? Aquí lo tenemos, o los ligamentos sacroespinosos y sacrotuberosos que unen el sacro con el hueso coxal o el hueso ilíaco, ¿sí? Por otro lado, las gonfosis, las articulaciones gonfosis van a ser las que encontramos en los dientes, ¿sí? O sea, los dientes que se articulan con los maxilares, tanto superior como inferior. Las articulaciones gonfosis es cuando una estructura, en este caso el diente, tiene forma de espina, por así decirlo, que va encastrada, vulgarmente dicho, o encaja sobre la otra superficie, en este caso el maxilar, ¿sí? El alvéolo dentario en este caso. Suturas dentadas. Las suturas dentadas van a ser aquellas donde las superficies van a tener forma de dientes, ¿sí? Como los dientes de una sierra, como dice esta imagen, que se van a corresponder la una con la otra. Aquí la tenemos, un ejemplo claro es la articulación biparietal, ¿sí? Como la que tenemos acá, o la articulación frontoparietal o la articulación parieto-occipital. Las suturas escamosas, a diferencia de las anteriores, van a ser dos superficies separadas por un corte oblicuo que van a ser correspondidas la una con la otra. En este caso tenemos la articulación temporoparietal, ¿sí? Que une el hueso temporal con el hueso parietal. Vamos a tener también las suturas armónicas o también llamadas suturas planas. Estas suturas, como su nombre lo dice, va a unir dos huesos de superficie planas, como lo son la articulación entre
los dos huesos nasales, o la articulación que une el hueso nasal con el hueso maxilar superior. Las suturas esquindelesis, por último, van a ser aquellas suturas que van a unir una superficie que tiene una especie de cresta, ¿sí? que va a encajar en el surco de otra superficie, ¿sí? Como en este caso, un ejemplo de esto es la articulación intermaxilobomeriana. Como lo vemos acá, el bómer posee una especie de cresta que se articula con el surco que van a ser de la articulación de los dos maxilares superiores. Ahora bien, hablemos de las articulaciones cartilaginosas. Las articulaciones cartilaginosas se pueden dividir en dos tipos, sincondrosis o sínfisis. La característica de la sincondrosis es que se van a unir las estructuras a través de cartílago y hialino. La característica propia de este cartílago y hialino es que con el tiempo se osifica, tiende a osificarse. Este cartílago se osifica, ¿sí? Como pasa en los huesos largos, en la placa epifisiaria o disco epifisiario, que se osifica con el tiempo. O otro claro ejemplo es la articulación esternocondral o costocondral, ¿sí? A diferencia de la sincondrosis, la sínfisis se va a caracterizar porque las dos estructuras que se van a unir, o las estructuras que se van a unir, van a estar unidas a través de fibrocartílago, el cual no se osifica, sino que permanece con el tiempo. Un claro ejemplo de esto son las articulaciones intervertebrales, ¿sí? Entre los cuerpos de las vértebras a través de los discos intervertebrales, o la sínfisis púbica o la sínfisis pubiana. Ahora hablemos de las articulaciones sinoviales, las más complejas. Estas van a poseer cartílago articular, cartílago hialino, que va a revestir las superficies articulares con el fin de amortiguar los diferentes movimientos que realiza la articulación. También va a poseer una cápsula articular que va a estar compuesta de dos tipos de membrana, una membrana sinovial, la más interna, y una membrana fibrosa, la más externa. La cápsula articular va a conformar así con el cartílago articular y las estructuras que se van a articular una cavidad articular, donde va a correr el líquido sinovial producido por la membrana sinovial, el cual tiene la función de nutrir a este cartílago hialino. Ahora, ¿cómo se clasifican las articulaciones sinoviales? Se van a clasificar por su movimiento y por el tipo de superficie, ¿sí? Vamos a tener articulaciones sinoviales uniaxiales, que se van a mover en un solo eje, biaxiales, que se van a mover en dos ejes, y multiaxiales, que se van a mover en más de dos ejes. Dentro de las uniaxiales vamos a tener las articulaciones trocoides, vamos a tener las articulaciones trocleares. Dentro de las biaxiales vamos a tener las articulaciones condilias y vamos a tener las articulaciones en silla de montar. Y las multiaxiales vamos a tener las articulaciones artrodias y las articulaciones enartrodias. Hablemos de las articulaciones trocoides, o también llamadas articulaciones en pivote. Estas articulaciones poseen una superficie cilíndrica, la cual va a formar un tipo o una especie de pivot en la otra superficie, el cual le va a permitir realizar movimientos de rotación medial, rotación lateral, ¿sí? Un ejemplo de articulación trocoide, vamos a tener la articulación atlantodontoidea, ¿sí? Y la articulación radiocubital. Las articulaciones trocleares, o también llamadas articulaciones en forma de polea, estas articulaciones son las que poseen una superficie convexa y otra superficie cóncava, las cuales se corresponden, ¿sí? Y forman una especie de polea, permitiendo movimientos de extensión y flexión, ¿sí? Ejemplo de este tipo de articulaciones, vamos a tener la articulación humerocubital, ¿sí?
y la articulación interfalángica de los dedos. Las articulaciones condilias, o también llamadas articulaciones elipsoidales. Estas articulaciones son aquellas que las estructuras presentan una forma ovalada o una forma elipsoidal, ¿sí? Pero una va a ser convexa en todo su sentido y la otra va a ser cóncava, ¿sí? La cual le va a permitir movimientos de flexión, extensión, abducción y aducción, y en su caso la combinación de estos que va a permitir la circunducción, ¿sí? Ejemplo de articulaciones condilias vamos a tener las metacarpofalángicas de los dedos o la radiocarpiana. Tenemos también las articulaciones en silla de montar o encaje recíproco, en las cuales una superficie va a ser convexa en un sentido y la otra superficie va a ser cóncava en el sentido contrario. Así se corresponden una con la otra. Como lo vemos aquí, la superficie de arriba es convexa en este sentido y la superficie de abajo es cóncava en el otro sentido, en el sentido opuesto. De esta manera permite movimientos de flexión, extensión o circunducción y aducción. Aducción y abducción. Ejemplo de estas articulaciones va a ser la articulación trapecio-metacarpiana del pulgar, clásico ejemplo, o la articulación que se da entre el martillo y el hueso yunque de los huesecillos del oído. Articulaciones artrodias o articulaciones planas son aquellas en las cuales las superficies articulares van a ser planas y de esta manera van a permitir un movimiento de deslizamiento, pero con la característica de que se puede mover hacia todos los lados, deslizamiento hacia todos los lados, hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda, hacia la derecha, puede ser diagonal. Pues este tipo de articulación es una articulación multiaxial, ¿sí? Un ejemplo de este tipo de articulaciones va a ser la articulación acromioclavicular, ¿sí? O también vamos a tener la articulación tarsometatarsiana en el pie, ¿sí? Por último, tenemos las articulaciones enartrodias o articulaciones esféricas. Estas articulaciones van a poseer una superficie esférica, ¿sí? En forma de bola, y la otra superficie va a ser una cavidad, ¿sí? que cubre esta superficie esférica. Como lo vemos acá, va a permitir movimientos, va a tener una capacidad de movimiento libre, ¿sí? Va a permitir movimientos de flexión, extensión, abducción, circunducción, rotación, todos los movimientos, ¿sí? Un ejemplo, los dos ejemplos claros para este tipo de articulación, vamos a tener la articulación coxofemoral entre el hueso entre el fémur y el hueso coxal, o la articulación glenumeral entre el húmero y la escápula. Bueno, muchachos, esto fue todo. Espero que les haya gustado y espero haberlos podido ayudar. Me pueden seguir en mi cuenta de Instagram, Anatomía ABC. Y bueno, nos vemos en un próximo video.